Buenas tardes, cordial saludo. En el día de hoy estaremos abarcando un tema para la clase de Historia Contemporánea a cargo del profesor Camilo Matos. El tema a tratar es el capitalismo genera desigualdad social y económica. Los compañeros que nos acompañan hoy son Carlos Tapias, Juan José Sánchez, Alejandro Sánchez y Daniela Medrano, y mi persona, Julián Puerto, estudiantes de Comunicación Social de primer semestre de la Universidad Tecnológica de Bolívar. A continuación hablaré sobre el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un movimiento socioeconómico basado en la idea de propiedad privada y el capital como generador de riqueza. El origen del capitalismo. El capitalismo nace a finales del siglo XV y al comienzo del siglo XVI a partir de una filosofía de dos movimientos que son la reforma y el renacimiento. Estos movimientos tienen unas características y las más destacadas son que propone y defiende la propiedad la propiedad privada de los medios de producción. Esta característica consiste en que el propietario puede explotar los medios de los que dispone para generar más ganancias. La segunda característica es que tiene el capital como centro y objetivo. El bloque capitalista está organizado en torno a los países de la OTAN. Lo formaban Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Luxemburgo, Italia, Portugal, Alemania Occidental, entre otros. El capitalismo actual se caracteriza por ser un capitalismo de Estado donde las administraciones públicas administran cantidades cada vez mayores de fondos públicos, en una tendencia muy marcada que no ha parado de subir durante muchas décadas. Tenemos la gran crisis europea con la gran inestabilidad de las instituciones de la UE, de la Unión Europea, a la que hay que sumar el problema británico, la crisis bancaria mundial, ya que los bancos nunca se han recuperado de la gran crisis anterior, estando todos los bancos americanos, europeos o asiáticos con balances que nos dicen claramente que son insolventes, solo que no sabemos por cuánto tiempo. Tenemos la gran crisis de los países musulmanes, con grandes guerras civiles y rupturas nacionales, en sitios como Siria, Libia, Egipto, etc. El capitalismo ha tenido vigencia a partir de la primera revolución industrial. Este sistema económico fue notable en la revolución industrial, ya que se crearon empresas e industrias que se basaban en la producción para sacar ganancias. Cuando se dio la revolución industrial, se instauró en las empresas la fuerza de trabajo, es decir, los obreros trabajaban para así recibir un salario a cambio. Durante la revolución industrial se estableció un modelo de clases sociales. Este modelo está estructurado por la división de clases sociales y un ejemplo muy claro de esto es el proletariado. El proletariado o clase obrera no tenía control sobre los medios de producción. Por esta razón es que ellos tenían que trabajar, ejercer su fuerza de trabajo para así recibir un salario. Además, ese salario no era el mejor, ya que durante la revolución industrial a los obreros se les pagaba mucho menos de lo que ellos producían. El capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, las relaciones de producción sobre la base de la dependencia salarial regida por un contrato laboral y la distribución de los ingresos a través de los precios en el mercado. En el capitalismo es muy importante la competitividad de las empresas. Es por esta razón que las empresas se preocupan por los detalles más mínimos, como los costos de producción, la producción, los ingresos, las ventas, el consumo, entre otros aspectos. En el marxismo, expuesto por Karl Marx, se dice que la clase obrera es la más afectada por el capitalismo. Incluso también se propone el socialismo como un método de solución ante las diferentes problemáticas. El capitalismo se basa mucho en la privatización de las empresas estatales o públicas. Muchos bienes públicos se pasan al sector privado. ¿Qué pasa? Esto también genera muchos ingresos, muchas ganancias, pero al Estado se limita mucho a que obtenga recursos para el gasto público, y es por esta razón que también se genera mucho el desempleo y los ricos cada día son más ricos y los pobres más pobres. Entonces, pues de cierta forma el capitalismo es un modelo que nos permite tener un desarrollo, un avance, pero también genera desigualdad social y económica. Estados Unidos frente al problema de segregación racial en el contexto del capitalismo. Cuando hablamos de segregación estamos hablando de una separación. ¿Separación de qué? De razas, como dice la segregación racial. ¿Qué lograba Estados Unidos con esto? Pues estigmatizar a las personas negras y darle una posición dominante a las personas blancas.
Con el fin de la abolición de la esclavitud en 1863, se logró la liberación de personas negras del yugo de las personas. La separación no era del todo separación, porque en este contexto, después de esta liberación, se hicieron las llamadas leyes Jim Crow. ¿Qué querían lograr las personas blancas con estas leyes Jim Crow? Establecer cierta autonomía y dominancia sobre las personas negras, y también buscaban generar esa desigualdad social que predominaba en el momento. Si nos ponemos a mirar desde el contexto de los trabajos, las personas blancas dominaban en aspecto porque trabajaban en grandes industrias y tenían sus propiedades privadas, pero las personas negras trabajaban como obreros, y si hablamos del caso puntual de las mujeres, trabajaban en casas de familia aún cuidando los hijos de esas personas blancas. En cuanto a resolución de conflictos legales, podemos ver evidenciado que en el año 1944 la residente afroamericana estadounidense Recy Taylor fue violada por 6 hombres blancos. Ahí se ve evidenciada una vez más la desigualdad social y la falta de inclusión. En conclusión, podemos decir que el capitalismo es un sistema económico para regir que tiene sus pros y sus contras. En este caso, si hablamos de un capitalismo agresivo y un capitalismo monopólico que genere solamente bienestar para los empleadores y no para los empleados, esto genera desigualdad social y mucho desempleo a futuro. En este caso, generaría caos y violencia dentro de las estructuras de las ciudades y en caso tal de las zonas rurales. Si hablamos de un capitalismo regulado, de un capitalismo de bienestar, pensando en el sentido común de los seres humanos, en su estabilidad económica y basado en estabilidades que generen empleos que no sean desproductivos pensando en futuro. En este caso podemos generar una regularidad entre las personas, así basándonos en una economía estable y muy productiva pensando en futuro, en el bienestar de las personas que estén dentro de ciudades y de estados económicos que se basen dentro de este régimen monetario.